hablar sobre el Estatuto Epistemológico de las Ciencias de la Educación por Michael Salazar. El tema que va a tratar es la historia. Como pueden ver en el mapa mental, abarqué lo que es la historia de la epistemología, la cuestión de que el profesor antes, en lo que era India, China, Egipto, gozaba de un privilegio general, ya que pues esta labor era muy bien valorada, ya que pues ellos culturalmente lo veían como la base de su sociedad, ya que generaba la formación general del ciudadano en la paideia, más específicamente en la dialéctica y la mayéutica. En Roma los profesores eran esclavos griegos, ¿sí? Ya que los griegos eran sabios y pues la cultura romana se ve muy permeada por la cuestión de los griegos. Ya en la Edad Media, la cuestión de la iglesia fue la parte que genera el eje central de la educación, principalmente en París e Italia. El catecismo, bajo la influencia del escatolicismo, es la cuestión que influye y permea toda esta sociedad sobre la cuestión de la educación, ya que pues esta era la que regía en ese entonces. Ya en el siglo XVII-XVIII, la educación toma otro enfoque hacia la parte infantil y los métodos de enseñanza, pues ya que se descubre, bueno, se descubre no, sino se hace un enfoque más a la parte de los niños, por lo que es algo bastante importante, ya que esa es la base en la cual se construyen profesionales. Entonces, esta es como la parte que se enfoca en estos ciclos. Bien, en segunda medida, para continuar con la lectura sobre el Estatuto Epistemológico de las Ciencias de la Educación, ahondaré en cuatro de los puntos fundamentales que constituyen esta temática, como lo son la educación, la pedagogía, la ciencia y las ciencias de la educación. Empezaremos con la educación. La educación desde una visión desde la edad antigua y citando a Platón, él nos habla de que la educación parte de un perfeccionamiento del cuerpo y el alma. Tenemos en cuenta que en esa edad el cuerpo era la base fundamental de todo estudio filosófico, antropológico, ontológico y demás. Esta mirada también parte de que la formación se daba a nivel integral. Eran los verdaderos maestros, eran los pedagogos los que se encargaban de generar dicha educación desde el punto de vista personal, buscando moldear al ser humano como un ser realmente social, pero sobre todo integral y ético. Pasamos a Miaralet. Este francés nos hablaba de que la educación debía ser un continuo descubrimiento, una adaptación a un medio, a unas situaciones. Por ende, la educación debe ser ese impulso, ese medio que facilite al ser humano encontrar sus variables y asimismo poderlas asimilar. Vamos ya a pasar a Jacques Delors, que es uno de los pensadores contemporáneos, autores contemporáneos, que nos habla de que la educación debe ser un aprender ser, un aprender a ser. Todo esto relacionado, si miramos estos tres autores, sobre el valor humano. El aprender ser, el aprender a ser, es saber encontrarse y asimismo emprender una nueva tarea, una nueva función, teniendo en cuenta las experiencias del medio y las experiencias que en este momento la relación docente-educando se generan para así establecer una correcta dinámica educativa. En segundo lugar, de esta explicación, pasamos a la pedagogía, considerada por varios autores como una ciencia, como un arte, como una disciplina. Se puede establecer también como una doctrina de normas, en las cuales, cito a Durkheim, establece que la pedagogía es un sistema reflexivo, analítico, sobre la dinámica educativa, en la cual deben emprender ciertos instrumentos y herramientas que permitan a la educación encontrar diversos caminos
y que le permitan innovar, le permitan generar ese ejercicio científico de observación, de análisis, de profundidad. Es también, Durkheim establece que las ciencias de la educación se relacionan con todas las otras ciencias. Es un todo, es un componente integral. Y él lo establece desde la misma sociología, porque es allí donde el ser humano en su entorno habita y es donde el ser humano necesita adaptarse a ciertos estímulos, llámese estímulos personales, estímulos situacionales, entre otros. Por eso las ciencias de la educación también parten de la misma psicología, el entender el comportamiento humano y cómo poder moldearlo según las situaciones que allí se nos presentan. Y ya pasando al ámbito de la ciencia, podemos encontrar que la ciencia ha tenido diferentes concepciones a lo largo del tiempo. Podemos citar a Polaris, al mismo Durkheim, que hablan de que la ciencia parte de algo real, sobre los objetos, de algo que es. Por ende, esta dinámica educativa se centra en eso, en observar, en analizar, en entender qué es lo que se pretende. Por ende, la ciencia nos establece de que se deben tomar diversas perspectivas desde una misma realidad, porque es allí donde empezamos a comprender el verdadero sentido de las cosas. Por ello cabe preguntarnos si el ejercicio científico, el verdadero método científico, realmente abunda entre nosotros y si realmente lo usamos de manera efectiva o si tan solo nos quedamos en el análisis o tan solo en el problema. Compañeros, bueno, yo les voy a hablar sobre la hermenéuticas. Esto hace referencia sobre la interpretación, el saber de nosotros, el saber ser y también cómo nos desenvolvemos en el contexto que nos rodea. Schleicher decía, este autor decía que teníamos que saber identificarnos con cada autor que nosotros citábamos. Luego de este autor viene el otro que es Delty. Este autor lo que nos hace referencia es a que lo histórico y lo bibliográfico son los que nos permitía el acercamiento a comprender mejor la realidad de nosotros mismos. Heidegger era la cuestión del ser, que es el que dice que nosotros mismos debemos saber comprender nuestro ser. Las hermenéuticas como tal, lo que hizo el aporte a la educación de la ciencia, eso lo que hizo fue la capacidad que nosotros pudiéramos ver más ampliamente el mundo de otra forma diferente. Después de esto, también lo que hace referencia es a que también esto nos permita interpretar intelectualmente las manifestaciones que tienen los alumnos y los jóvenes. Dice que la hermenéutica también hace referencia sobre el espíritu, el, la ciencia del espíritu, que eso es lo que permite que podamos como analizar o estudiar a los jóvenes y a los niños cuando están en un aula de clase. Entonces, este es más que todo las hermenéuticas, esto es en lo que se basa. Y pues la hermenéutica empezó en el siglo XVI y XVII. Y estos autores fueron los principales en hablar sobre las hermenéuticas. Entonces, principalmente eso es lo que nos habla las hermenéuticas, de que debemos aprender a interpretar nuestro contexto y cómo el hombre se desenvuelve en un entorno social. Muchas gracias.